El 75% de los periodistas en España, en el último informe de la Asociación de la Prensa de Madrid, dice que el 75% de los periodistas han recibido o ceden a presiones externas a la hora de elaborar su información, y también que un 47% de los periodistas se autocensuran. Entonces creemos que lo que está pasando es muy grave. Y a todo esto ocurre que ante este descrédito de la prensa, la gente de la calle se está informando, empezando a informar a través de redes sociales, donde hay alguna información fiable, pero hay mucha información falsa. Ahí en este momento no hay un consejo audiovisual que ponga orden. Entonces esto es un caso único, somos el único país de Europa que no tiene consejo audiovisual y creemos que hay que hacer mucho. Hay que también reformar la ley audiovisual estatal, entre otras. Bueno, y hay un montón de trabajo por hacer y creemos que hay que reivindicarlo hoy más que nunca. El día conmemorativo del 3 de mayo, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El acto va a consistir en un manifiesto que leeremos del Sindicato de Periodistas de Andalucía y de la Federación de Sindicatos de Periodistas. Después leeremos algunos artículos del Código Deontológico de Andalucía, del Código Deontológico Europeo. Y este manifiesto, el manifiesto lo leeremos gente periodista, el código deontológico lo leerán algunas personas que pertenecen a organizaciones sociales, en concreto Amnistía Internacional, Asociación por los Derechos Humanos y Coordinadora de ONG de Granada. Y después procederemos a recordar a los periodistas asesinados en todo el mundo en 2016 y nombraremos a los que han fallecido este año. Y lo haremos leyendo su nombre, poniéndolo en esta pizarra, y después, más tarde, les pondremos flores y escucharemos un poco de música. Eso va a ser todo. Cuando queráis empezamos. Acercáis, por favor. Ainhoa, Paco. En el 1 y 3 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Día Mundial de la Libertad de Prensa, desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Federación de Sindicatos de Periodistas, reclamamos una ley que regule el derecho a la información y la comunicación, y llamamos a los trabajadores de los medios de comunicación y a la ciudadanía a movilizarse, y llamamos también a los trabajadores por unas condiciones laborales y profesionales dignas, así como la defensa del derecho a una información veraz, plural y contrastada, como garantía de una sociedad plenamente democrática. La conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, y el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, llegan una vez más con nuevos retrocesos a añadir a los registrados en años anteriores. La Federación de Sindicatos de Periodistas y el Sindicato de Periodistas de Andalucía denunciamos que en los últimos meses han continuado los despidos y la degradación de las condiciones laborales y profesionales de los periodistas. El Día Mundial de la Libertad de Prensa llega este año cuando aún están vigentes la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y otras normas legales que son un ataque a la libertad de expresión e información. El Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Federación Española de Sindicatos de Periodistas llamamos a los partidos que se comprometieron en campaña electoral a su derogación, a que den ya los pasos necesarios para llevarla a cabo. Lamentablemente también continúa el despropósito en los medios públicos, a los que se sigue tratando como marionetas al servicio del gobierno correspondiente. En este contexto, la Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas siempre ha manifestado que el 1 y el 3 de mayo son dos caras de la misma moneda, porque unos trabajadores en situación de precariedad no pueden garantizar la calidad de la información y, en consecuencia, no cumplen con su misión de ser los mediadores para que se cumpla de manera plena el derecho constitucional y humano de la ciudadanía a recibir información veraz y plural. Por ello, llamamos a los trabajadores de los medios de comunicación a participar cada año en las movilizaciones y en los actos convocados para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este año también hay que denunciar la actitud de la Asociación de Editores de Diarios Españoles por su intransigencia en la negociación del 5º Convenio Estatal de Prensa Diaria. Después de un año y medio de conversaciones,
La patronal no ha dado ninguna señal de querer llegar a un acuerdo porque no acepta ninguna propuesta de los sindicatos negociadores, entre los que está nuestra organización. Desde la Federación de Sindicatos de Periodistas reclamamos al Gobierno y a los grupos parlamentarios, una vez más, que regulen por ley la profesión periodística y los derechos laborales de los profesionales de la información, incluyendo a los colaboradores, periodistas a la pieza y freelance. Con motivo del 3 de mayo, el SPA y la Federación recordamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los profesionales de la información que el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una fecha para reivindicar un derecho constitucional, que los empresarios hagan negocio, que pertenece a todas las personas. La información no puede ser una mercancía más con la que los empresarios hagan negocio, sino que tienen que estar obligados a administrar este derecho humano, esencial, con voluntad de servicio a la ciudadanía. La sociedad debe exigir que se les restituya un derecho que les pertenece y que han usurpado los poderes mediáticos, políticos y económicos, que utilizan a los medios de comunicación solo para sus intereses corporativos y personales. Con motivo del 3 de mayo, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Federación recordamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los profesionales de la información que el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una fecha para reivindicar un derecho constitucional que pertenece a todas las personas. La información no puede ser una mercancía más con la que los empresarios hagan negocio, sino que están obligados a administrar este derecho humano esencial con voluntad de servicio a la ciudadanía. La sociedad debe exigir que se le restituya un derecho que le pertenece y que han usurpado los poderes mediáticos, políticos y económicos que utilizan a los medios de comunicación solo para sus intereses corporativos y personales. La Federación de Sindicatos de Periodistas se suma a las reiteradas denuncias de la Federación Internacional de Periodistas, la Federación Europea de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones sobre el retroceso en materia de libertad de información que se ha producido en gran parte de países, tanto de Europa como de otras zonas del mundo. Estas organizaciones han destacado la gravedad de la situación que se vive en Turquía, así como algunos hechos producidos últimamente en Estados Unidos. Por ello, en este 1 y 3 de mayo defendamos unas condiciones laborales dignas y justas. La precariedad en los medios de comunicación es la desinformación de la ciudadanía. Ahora vamos a proceder a leer algunos artículos del Código Deontológico Europeo y nos van a ayudar en esta lectura José Luis González, de Amnistía Internacional, Carlos Moreno, de la Coordinadora de ONG de Granada, y Miguel García Casanova, de la Asociación Pro Derechos Humanos en Granada. Artículo 8. La información constituye un derecho fundamental, reconocido como tal por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las constituciones democráticas, cuyo sujeto o titular son los ciudadanos, a quienes corresponde el derecho de exigir que la información que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones, sin injerencias exteriores tanto de los poderes públicos como de los sectores privados. Artículo 12. En las empresas informativas debe existir transparencia en materia de propiedad y gestión de los medios de comunicación, posibilitando el conocimiento claro de los ciudadanos sobre la identidad de los propietarios y del nivel de su participación económica y en los medios de comunicación. Artículo 14. En la función de estas exigencias es necesario reforzar la garantía de libertad de expresión de los periodistas, a quienes corresponde en última instancia ser las emisiones finales de la información. En este sentido es necesario desarrollar jurídicamente y clarificar la figura de la cláusula de conciencia y el secreto profesional de las fuentes confidenciales, armonizando las disposiciones nacionales sobre estas materias para ejercerlas en el marco más amplio del espacio democrático europeo. Artículo 11. Las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental. Artículo 13.
en el interior de la empresa informativa en relación con la libertad de expresión deben coexistir editores y periodistas, teniendo en consideración que el respeto legítimo de la orientación ideológica de los editores o propietarios queda limitado por las exigencias inexorables de la veracidad de las noticias y de la ética de las opiniones, lo que es exigible por el derecho fundamental a la información que poseen los ciudadanos. Artículo 33. En la sociedad se dan a veces situaciones de tensión y de conflictos nacidos bajo la presión de factores como el terrorismo, la discriminación de las minorías, la xenofobia o la guerra. En estas circunstancias, los medios de comunicación tienen la obligación moral de defender los valores de la democracia, el respeto a la dignidad humana, la solución de los problemas a través de métodos pacíficos y de tolerancia, y en consecuencia oponerse a la violencia y al lenguaje del odio y del enfrentamiento, rechazando toda discriminación por razón de cultura, sexo o religión. Bien. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de este acto, que consiste en que cada uno de los que estamos aquí vamos a leer el nombre de algunos de los periodistas que han sido asesinados durante este año. Posteriormente os pido que los que paséis, cuando leáis el nombre, paséis y lo escribís en la pizarra para que quede ahí. Después le pondremos flores y escucharemos un poco de música con la que nos va a deleitar Alicia Ibáñez. Antes, Paco nos va a introducir un poco cómo está la situación de periodistas asesinados en el mundo, en el que va cada vez a peor, ya lo veremos. Antes, Tomás Navarro quería decirnos algo por la situación especial que se está viviendo en Oriente Medio y la situación de los periodistas allí. Tomás. Solamente informaros que desde el inicio del conflicto sirio hay más de 60 periodistas sirios que han muerto víctimas de los atentados terroristas. También tenemos que unirle a los egipcios, a los iraquíes, a los libaneses y sobre todo a los turcos, que no solamente son víctimas del yihadismo, sino también del gobierno de Erdogan, que ha encarcelado a cerca de 200 periodistas en las cárceles turcas. Nada más que eso. Muy bien, gracias Tomás. Ahora Paco nos va a hacer una introducción y daremos paso a la lectura de los nombres. Bien, hoy nos concentramos un año más, como sabéis, en el monumento de Constantino Ruiz Carnero, el periodista Constantino Ruiz Carnero, asesinado por los militares golpistas en 1936. Donde pisamos ahora era la redacción del Defensor de Granada, que cerraron violentamente los golpistas, los franquistas. Bien, pues el director de ese periódico, Ruiz Carnero, se ha convertido en el símbolo de todos los periodistas asesinados. Por eso estamos aquí. Él tenía una máxima. Él nos decía, la pluma no debe servir, o debe servir para algo más útil, más fuerte, que trazar bellas notas de color, con borronar cuartillas. Ha de formar el alma del pueblo, y por eso, por formar el alma del pueblo, lo asesinaron, lo mataron. 80 años después de aquel asesinato, los periodistas siguen siendo asesinados y los datos que recibimos son escalofriantes. En la última década, 2007-2016, han asesinado a 1.232 periodistas. Pero es que el año pasado fue el más terrible. El año pasado, 2016, asesinaron a 156 periodistas. Y solo en lo que va de año, en 4 meses de 2017, ya han asesinado a 28 periodistas. Por eso en esta tercera parte del acto queremos rendir un homenaje a todos y recordar con nombre y apellido a esos periodistas, personas como nosotros, que se arriesgan, que se van a los frentes de batalla, que se van donde suceden los crímenes de guerra para contarnos la verdad, porque el problema siempre ha sido eso. Hay que contar la verdad y ser valiente, hay que buscar la verdad y ser valiente para contarla. Así que yo voy a iniciar esta lista de periodistas asesinados en 2017 y voy a iniciarla con Salamé Kailesh, periodista asesinado en Siria.
Aziz, asesinado en Siria. Hussein Essour, asesinado en Siria. Manuel Medina Pérez, asesinado en República Dominicana. Taimur Abbas, asesinado en Pakistán. Shifa Karti, mujer y periodista, asesinada en Irak. Nuxian Arhan, asesinada en Irak. Miroslava Brecht, asesinada en México. Wang Yanhei, asesinada en Myanmar. Asesinado en México. Sasha Karimov, asesinado en Turquía.
Leónidas Evangelista Martínez, asesinado en República Dominicana. Farideh, asesinado en Afganistán. Asesinado en Siria. Mehman Hüseyinov, asesinado en Azerbaiyán. Akilmaz, asesinada en Irán. Máximo Rodríguez, asesinado en México. Ya está, ¿hacemos ofrenda floral? Sí. Bueno, ahora hemos terminado el acto. Si os parece, vamos a depositar los claveles aquí al pie de la